no era un incendio normal, sino que más que nada era como el tratar de desaparecer totalmente el cuerpo. Fue una organización criminal que es muy grande y pues esa fue la razón mayor por la cual tuve que venir aquí a Estados Unidos. No sé si 2 o 3 días. Ujú. Y ahí no te dan comida, ahí no sabes qué hora es, no sabes qué día es, ni qué fecha, no sabes nada, porque pues no entra ni la luz del sol, no puedes ver por ninguna ventana si es de día o es de noche. Bueno, amigos, hoy estamos con una historia bastante compleja. Tenemos aquí una compañera que nos ha pedido que guardemos su identidad, pero pues nos quiere contar su historia. Y pues nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad o la invitación, más que nada, a hacerme parte de esto y querer saber un poquito acerca de mi historia, las razones por las cuales estoy en este país. Cuéntanos de dónde eres. Originalmente soy de Honduras, soy originaria de la capital, Tegucigalpa. ¿Y cómo fue tu vida pues, en tu país? Pues crecí en una linda familia, pues estudié toda la primaria, secundaria y pues iba a iniciar una carrera universitaria también y tenía un trabajo muy estable. Allá en Honduras trabajaba para una organización del gobierno, para la Secretaría de Desarrollo Social. Se puede decir que pues en ese tiempo, hace muchos años ya que fue eso, de que pues en ese tiempo podría decir que estaba todo muy bien. ¿Qué te obligó a salir de tu país? Pues básicamente lo que me obligó fue porque yo tenía una pareja y las pandillas asesinaron a mi pareja. Básicamente fue una organización criminal que es muy grande y pues esa fue la razón mayor por la cual tuve que venir aquí a Estados Unidos. Cuéntanos qué pasó. Pues él tenía un familiar perteneciente a la banda criminal, venía siendo básicamente su hermana, por así decirse, y ella fue la autora intelectual del asesinato de él. Y ya como perteneciente era cabecilla de una banda criminal, la cual tenía al mando parte de muchos barrios, podría decirse Ujú. así. Entonces, pues fue ella la que organizó todo, la que dio orden y fue ejecutora, como quien dice, del ¿Y asesinato. por qué mandaba a matar a su hermano? Por la pelea de un bien inmueble, se puede decir. El querer adueñarse, porque era prácticamente como obligarlo a que le cediera ese bien inmueble que le pertenecía a él. Que le habían dejado sus papás. Sí, sus papás se lo habían dejado a él y se había quedado claro y estipulado de que esa era la orden, ese era algo que le pertenecía a él, pero allá como funcionan las cosas es de esta manera. A veces tienden a querer tomar por la fuerza las cosas que no les pertenecen y pues cuando son parte de una banda así organizada, pues es muy difícil el negarte. Pero en este caso estás hablando de que era su propia hermana la que le estaba pidiendo que le entregara, por así decirse, la casa. Y pues, ¿quién se va a imaginar que al negarte, si es tu hermano de toda la vida con quien has crecido, no te vas a imaginar que te pueda hacer una cosa de esa? Es como decir, ¿sabes qué? Mi hermano no me quiso prestar su juguete, no me quiso dar un dulce, bueno, lo voy a matar porque no me quiso prestar algo o dar algo a la fuerza, ¿verdad? Entonces, es como que una situación un tanto complicada. Me dices que ella ya estaba como bien posicionada dentro de la organización. O Sí, sea, ya era como una líder. sí, era una miembro activa, era como una de las cabecillas principales, era una de las que tenía un gran mando, un alto mando, puede decirse. ¿Y como cuánto tiempo llevaba ya en la Ah, pandilla? bueno, no sé exactamente, pero pienso que alrededor de unos 2 o 3 años que Ujú. ella era miembro activa en ese momento. Y también tenía problemas de
drogas y cosas así. Sí, lo que Pues tengo entendido es que ella, pues también aparte de que se dedicaba a la distribución, al sicariato, a la extorsión, a todo ese tipo de cosas, también consumía, aparte también de, me imagino que de lo que ella misma vendía. Esa fue una situación muy complicada en ese momento, porque a él lo raptan y de repente empiezan a llamarme, a preguntarme, ¿lo has visto? Empieza su familia, incluso su mamá, me dice, de repente ha llegado a tu casa y le digo, no, no está conmigo. Es que tengo 2 días que no sé nada de él y en ese momento fue como que, ok, también empecé. Dije yo, ¿qué está pasando? Porque en mi idea, él trabajaba en un lugar en donde a veces no le permitían el acceso a su teléfono, por lo que él tenía que estar al cuidado de más personas, porque era como un ayudante, como alguien de apoyo y tenía que estar al pendiente de personas en el lugar en el que él estaba. En este caso, él tenía que, por ejemplo, ayudar con los medicamentos y cosas así, estar al cuidado, estar a hacer una guardia. Entonces era como un poquito difícil el tratar de comunicarse con él en ese momento. Habían horas en las que sí se podía, sí. pero habían momentos en los que definitivamente o su teléfono estaba apagado o no podía contestar. Entonces, como era algo normal a veces, no era como tan preocupante, pero cuando empiezan a pasar los días y empieza a transcurrir que no llega ni a mi casa ni a la de sus papás, ya fue como un poquito ya, como que empezó a levantar una alerta. Entonces se empezaron a correr rumores de que pues él no estaba en ningún lado, se empezó a buscar en hospitales, en morgues, en lugares, postas policiales que le llamamos allá, y no se sabía absolutamente nada de él. Entonces ya comienza su familia y empieza y recurre a una búsqueda más extensa, pero pues sin tener que denunciar todavía que él estaba desaparecido. En ese trayecto fueron pasando los días, se llegó hasta 10 días. 10 días pasaron después de eso y de repente fue cuando se sabe la noticia y de repente es que su cuerpo se ha encontrado en un lugar muy lejos, por así decirse, donde vivíamos y muy difícil de acceder, muy difícil de transitar. Era un lugar muy solitario. ¿Quién les daba esa noticia? Esa noticia fue porque un día anterior, una noche anterior, al parecer las mismas personas que hicieron eso fueron a quemar su cuerpo. Quemaron su cuerpo y se dio parte a la autoridad, se dio parte también para que fueran a, porque es muy normal, es muy común que de repente esté tal vez agarrando fuego una casa o prenda fuego cualquier lugar, entonces hay que llamar al cuerpo de bomberos para que ellos puedan llegar. Y ahí fue donde se encuentra el cuerpo de él. No era un incendio normal, sino que más que nada era como el tratar de desaparecer totalmente el cuerpo. ¿Y cómo sabían que era él? Pues cuando ya se hizo el levantamiento correspondiente y todo, ya pues ya lo llevan a la morgue y todo eso, y ahí es donde se logra identificar el cuerpo. Una de las razones fue por su ropa. Y aunque estaba cierta parte de su cuerpo quemado, él todavía se podía identificar, todavía ya fuera por sus rasgos o por cómo andaba vestido, porque esa fue la mayor parte o la mayor razón por la cual se reconoció él, por cómo su ropa. ¿Y a quién llaman? O sea, cuando Pues encuentran el cuerpo, ¿a quién llaman? ¿A en quién le ese, avisan primero? en ese momento es como que de repente avisan a la familia y empiezan a decir, parece que encontraron un cuerpo, parece que esta situación está pasando, entonces eh, dos de sus familiares llegaron al lugar de la escena donde estaba y ellos logran identificarlo. Cuando ellos logran identificarlo, ya es cuando me llaman a mí y me dicen, ya fue encontrado su cuerpo, ya él está muerto. Y ya habían pasado 10 días en los cuales era algo difícil, yo tenía otras expectativas porque nunca me imaginé que eso le podría pasar a él, ya que ¿Tú qué él, pensabas? pues a lo mejor pensaba, no, quizás está en algún lugar, lo cambiaron, o sea, eran miles de preguntas, pero al mismo tiempo decía yo, él no debe nada a nadie como para que le puedan hacer daño. Sí. Pero en parte yo sabía que había una amenaza por parte de su hermana al respecto. Pero como vuelvo y te digo, en tu cabeza, ¿cómo va a caber la posibilidad de que tu propia hermana te pueda dañar? ¿Qué amenaza le había dado la hermana? Un tiempo antes de que eso sucediera, ella le había dicho a él pues que se tenía que ir o que no volviera a visitarles o algo así. Fue cuando les dijo así, que no quería que se acercara, que si no pues iban a haber muchas consecuencias. Entonces
Esa vez lo platicamos, yo le dije, pues entonces ya no lo hagas, ya no te acerques, porque pues aunque sea tu hermana y todo, pues ella tiene el poder o tiene la autorización, no sé cómo se le pueda decir en en el mundo de los criminales, para hacer lo que ella quiera. Claro. Le digo, te puede dañar, ya no lo hagas, habíamos quedado en ese acuerdo, pero yo puedo decir que tal vez a él le pudo más el querer ver a su familia, el querer ver a sus papás, el querer ver a sus demás familiares, porque me acuerdo que él decía, cuando no veo a mis papás o cuando no veo a mi demás familia, yo me siento triste, porque era una persona él que era muy apegada a sus familiares. Y él siempre fue muy apegado a sus familiares. Entonces creo que en parte eso tal vez pudo haber sido lo que lo llevó también como quien dice, entrar en la cueva del lobo, porque también él tenía un corazón muy lindo y él por la cabeza de él jamás iba a pasar a hacerle, iba a pasar por su cabeza un pensamiento de hacerle daño a alguien. Entonces, él pensaba de esa manera, tal vez él creía, no, pues mi hermana no va a ser capaz de hacerme ningún daño tampoco, somos hermanos, somos la misma sangre. No pensaba que tenía tanto alcance. No, pensó que a lo mejor nada más era como una intimidación y que Que ahí lo se quería iba a intimidar, terminar. esa era la palabra. Sí. Se lo dijo como me quiere intimidar y ya. Entonces te dan la noticia a ti. Sí, me dan la noticia, justamente fue por la tarde, un fin de semana. Recuerdo que en el momento cuando me llaman y me dicen lo encontramos, y mi pregunta fue, ¿dónde y cómo? ¿Él está bien? Y solo escuchaba que me decían, él está muerto. Cuando me dijeron, él está muerto, y me dijeron, él está quemado. Entonces yo comencé a gritar, comencé a llorar, comencé a gritar, porque fue un momento en el que cuando me dicen eso yo pensé, ¿lo quemaron vivo? ¿Qué le hicieron? Y eran miles de preguntas que yo tenía. Y como en el momento yo no podía pensar ni imaginar, solo tenía grabado en la cabeza, está quemado totalmente. Entonces mi imaginación era, ¿lo quemaron vivo? ¿Le prendieron fuego así vivo? Tuvo que haber estado gritando, tuvo que haber estado sufriendo. Y yo les preguntaba, ¿pero cómo? Y luego me decían, no, solo está quemado cierta parte de su cuerpo. Pero estaba, o sea, lo quemaron vivo, ¿cómo? Explíquenme. Y era un momento en el cual yo estaba tan desesperada que lo único que hacía era gritar y llorar, gritar y llorar. Y me contabas que ya tenías tu hijo. Sí, mi niño tenía 2 añitos en ese momento, tenemos un niño y fue un trance muy difícil porque pues básicamente, o sea, al ser un padre tan era muy especial, era alguien muy responsable, era una buena persona y te quedas en estado de shock, no entendés por qué decís, ¿por qué le tuvo que pasar esto a él que no hacía nada, que nunca fue capaz de dañar a nadie? Y fácilmente las demás personas que lo dañaron a él han dañado a muchas. Y te ponías a pensar, ¿por qué la vida es injusta con quien no tiene que ser injusta? Después de eso, eh, estando en un momento de shock en el que no sabía qué hacer ni nada, de repente llega una llamada de una conocida que yo tenía aquí en Estados Unidos. Y de repente es cuando dicen, ya ella también, esa persona le habían avisado acerca de lo que estaba pasando, entonces se dio cuenta que habían matado a mi pareja, que ya la habían encontrado. Y fue una de las primeras personas que me dijo, corre porque, o sea, tenés peligro ahora vos, ya le hicieron daño a él, ahora te lo pueden hacer a vos. Me dice, entonces, lo primero que te aconsejo es que te vayas del país. Y de repente se abre la puerta como quien dice, o sea, yo en el momento estaba en estado de shock. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Lo único que yo tenía en mi cabeza era que me habían dicho y tenía grabadas esas palabras una y otra vez, está quemado, está completamente quemado. Eso era lo único que yo pensaba, cómo había sido eso. Y cuando me dicen, es lo mejor es que te vayas. Lo mejor es que te vayas, tenés cuidado, tenés que cuidar a tu hijo, pensar en ¿En tu algún hijo. momento te amenazaron a ti? A mí no me amenazaron en ningún momento ellos, pero cuando se empieza a dar eso, cuando ellos ya saben o ya se descubre más que nada que el cuerpo estaba ahí, que a él lo habían asesinado, es
como que se enciende una alerta para ellos, porque era más que lógico que todos sabíamos que habían sido ellos, habían sido esas personas, pero también bajo la orden de la hermana de él, que era la principal cabecilla, como te digo, de la banda. Entonces, en el momento todos me decían, piensa en tu hijo, pensé en tu hijo, porque en ese momento mi niño tenía 2 añitos nada más, era un bebé. Y aunque estaba pasando todo eso en el momento, era como que no tenía, no tenía razonamiento en ese instante. Hasta que me empiezan a decir, ya, tienes que irte de aquí, trata de, no sé, buscar la manera de cómo salir del país si es que lo puedes hacer. Y al día siguiente, pues yo me tuve que ir de Honduras. Yo tuve que salir de Honduras porque pues tenía miedo de que me pasara algo. Y no solo tanto por eso, sino que, como te digo, en el momento eran tantas cosas que tenía en mi cabeza porque era un estado o era un momento en el que estaba totalmente confundida y destruida porque pues habían matado a mi pareja. Me Sí, había claro. dado cuenta. Y no solamente por eso, sino porque tenía 10 días ya de muerto. O sea, tenía varios días de muerto y la cuestión es que decís, tanto tiempo se estuvo esperando, tal vez yo estaba pensando, está vivo, está en algún lugar o estar en algún hospital o no sé, se habrá accidentado, no sé qué le habrá pasado, eran miles de preguntas, porque al no deberle nada a nadie, o sea, ¿cómo vas a deducir esta persona está muerta porque hizo esto, hizo lo otro o dañó a alguien? Era casi imposible el pensar una cosa de esa. Y Entonces, durante esos 10 días que no supieron nada de él, ¿qué pasó con la hermana? ¿Tenían contacto con ella? no, no, lo raro fue en esa semana, más que nada en esos días fue muy extraño la parte en el comportamiento que empezó a tener. No directamente conmigo, pero lo hacía a través de alguien más. Y es como que quiso tener interés por cómo estaba yo, cómo estaba mi hijo, que si yo tenía para los gastos de las cosas de mi hijo. Y todo se empezó así como, en el momento tal vez no lo veía tan así, tan sospechoso, pero sí hubo una alerta como que no era una preocupación normal. Es como cuando te das cuenta ya después, cuando ya lo analizas, es como que decís, esta ya hizo algo, o esta persona está haciendo algo y lo único que quiere es limpiar tal vez Está la ocultando conciencia. algo. Sí, Tiene es, algo raro. es algo raro porque decías, ¿desde cuándo tanto interés conmigo y con mi criatura? O sea, algo muy, muy difícil de creer. Si en mucho tiempo nunca se habían acercado, querían acercarse de esa manera. Y de repente cuando estaba pasando esta situación, dije yo, se acercan así, te levantaba muchas sospechas. ¿Y tus suegros qué te decían? Con ellos, fíjate que fue también casi yo no hablaba, su mamá, la mamá de él estaba también en un trance muy de shock, en el cual ella también estaba muy mal ella al no saber nada de su hijo. Y ella creo que a veces trataba de hablar o por teléfono nada más con ella, por lo mismo que ella estaba tan mal, que a veces trataba de tomar medicamentos para poder descansar bien y estaba muy difícil porque ella también estaba muy mal al no saber nada de su hijo. Bueno, y entonces dices como, no, bueno, me tengo que ir ya. Sí, eso fue así de un momento a otro, tuve que salir, agarré mi niño, las poquitas cosas que pude agarrar y salir más que nada destrozada totalmente porque sabía que tenía que olvidarme primeramente de la posibilidad de despedirlo a él como yo quería. Sabía que no lo iba a poder volver a ver jamás porque aparte en la condición como él estaba ya no se podía ver tampoco. Saber que me tenía que desprender de mi familia, de mi trabajo, de mis estudios, porque era un sueño que yo tenía. Era un sueño que yo tenía y no fue fácil porque 2 meses antes yo había ido a hacer un examen de admisión a la universidad, había sido aprobado mi examen y era como que el mes siguiente de todo, de donde estaba pasando todo esto, esto pasó como a mitad de año, entonces un mes después yo tenía que entrar a la universidad y es como que en ese momento todo se truncó, para mí fue como una parte de mí se estaba desprendiendo, que en este caso era
el amor tan grande que yo le tenía a él. Yo sentía como que parte de mi vida la estaba dejando ahí. Dejar a mi familia, mis hermanas, mi mamá, a todos. Y me dolía mucho el saber que no iba a poder cumplir mi sueño de estudiar. Porque yo Claro. tenía mis planes allá yo trabajaba medio tiempo, trabajaba de 7 de la mañana al mediodía, donde yo trabajaba, y el resto de la tarde yo lo quería utilizar para ir a la universidad. Y era algo que yo anhelaba mucho, entonces todo eso, el renunciar a todo eso no fue fácil. Y el saber que yo tenía que venirme en esa condición sin siquiera poder despedirme de la persona que yo más amaba, también fue muy difícil. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es salir Pues de tu entonces ciudad y con un niño? sí, fue muy difícil porque el salir sin conocer, yo nunca había salido de mi zona de confort, como se puede decir, y sales y es como que te vas a encontrar con todo totalmente desconocido y no sabes qué es lo que te va a pasar. ¿Te viniste sola? Me vine con mi niño, Bueno, con el sí, niño. bueno, con mi niño y con otro grupo de personas que fui conociendo en el trayecto, porque en ese momento era como que venían varias personas en camino también Ujú. y en el momento yo no tenía totalmente decidido, sino que fue así, como un momento a otro. Ok, dijeron, nosotros queremos ir en camino para los Estados Unidos, no sé si quieres unirte también, no sé si te quieras ir. Y en el momento mi decisión fue, no, yo no tengo por qué irme, yo me quiero quedar aquí, yo quiero seguir estudiando, pero había otra parte en la cual me decían, es que si te quedas te puede pasar algo mal, ya le pasó algo malo al papá de tu hijo, te pueden hacer daño a vos también, te pueden hacer daño a tu hijo, piensa en tu hijo, y me decían, pensá en tu hijo, y más que nada, eso fue lo que me empujó a tomar esa decisión Claro. y a decir, ¿sabes qué? Tienen razón, sí. Y aún con el alma destrozada, yo me tuve que venir por todo ese camino. No había día y noche y horas en las que yo no estuviera llorando durante yo venía en mi trayecto para acá a Estados Unidos. Fue una situación sumamente difícil para mí y el venir con mi hijo, el saber que yo tenía que atender a un niño, fueron un montón de cosas en ese momento muy difíciles. Claro. ¿Y cómo es el trayecto para llegar acá? No, pues en ese momento fue algo muy difícil porque tocó viajar por tierra, tocó el salir de Honduras, el cruzar para Guatemala, de Guatemala cruzar todo México y México es un país sumamente grande. Fue muy difícil, bastante difícil. Puedo decir que la mayor parte del tiempo que la pasé muy mal fue cuando crucé todo México, por la manera en Por lo cómo se grande. viaja, el miedo, el peligro, el estar con personas desconocidas, el no saber si de repente te pueden dañar, el escuchar tantas cosas como cuando te dicen que en México secuestran, le quitan los niños a las mujeres, el abuso que hay ahí. Entonces es algo que te llena de bastante miedo, Sí, te llena de muchísimo miedo y yo lo único que pensaba era en proteger a mi hijo y tratar hasta lo imposible de cuidarme y cuidar a mi hijo más que nada. Y tocó viajar, por ejemplo, viajábamos en Venice, por así decirlo, en una minivan, y iban alrededor de 40 personas en una minivan. Entonces es como que iba sumamente apretadito y al saber que también llevaba a mi niño, el niño no podía llorar, no podía hacer ruido, tenía que todo el tiempo tratar de dormirlo o tratar de estarle dando su leche o darle de comer o algo para que el niño se estuviera quieto. ujú, Tratar de que el niño no quisiera estar yendo al baño porque eran unos viajes largos que no paraban y también tener que soportar los gritos de gente que no conocías, personas que no sabías si eran de cárteles o cosas así. Entonces era un trayecto en el cual no sabías ni qué iba a pasar, no sabías ni conoces el camino, vos solo sabes que, o sea, que tu fin es tratar de protegerte y proteger a tu hijo. claro. Que ese era más que nada lo que yo ya tenía incrustado en la cabeza, o como quien dice, ese era lo que yo tenía que hacer, aunque por dentro o aunque yo estuviera destrozada totalmente, aunque yo venía por el camino con mi niño, yo venía llorando
y lamentándome por todo lo que había pasado, pero yo sabía que tenía a alguien más a quien cuidar. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 22. O sea, fue una cosa totalmente nueva para mí, fue una cosa muy dura, no fue fácil todo ese trayecto. El tener que viajar con gente desconocida, el sentir miedo de estar expuesta a que tal vez, no sé, te quieran abusar, te quieran robar tu hijo, porque incluso llegué a un lugar en el que me decían, deja tu hijo aquí. En México me decían así, déjanos a tu hijo y cruza tú sola. Tu hijo aquí va a crecer bien. Y yo agarraba a mi niño y lo agarraba de su manito y me lo sentaba aquí conmigo y les decía yo, no. Me decía, ¿para qué vas a llevar a sufrir? Porque tratan como de manipularte y como de hacerte creer que si vienes con niños acá no vas a hacer un futuro. Ujú. Entonces, obviamente te ponen en una posición en la que vos no conoces ni sabes nada de otros países, ni solamente te has quedado con lo que has escuchado. Y era como, decía, yo muy en mi adentro decía, están tratando de intimidarme. Y Sí. como había escuchado muchas cosas que ellos tratan de intimidar o de quererte quitar los niños, y a veces incluso uno de mujer viene con el miedo de que eh, te quieran así secuestrar o hacer trata de blancas con uno, hacer ese montón de cosas. Y eso es miedo, porque no sabes ni con qué tipo de personas estás hablando. No Claro. sabes si estás hablando con otros asesinos y todo eso. Entonces, sí fue un trayecto muy, sumamente difícil y muy cansado también. ¿Cuánto tiempo duró ese trayecto? Creo que en total fueron como 3 semanas lo que duré en el camino para llegar hasta acá. Ah, ok, pero no fue tan largo. No fue tan largo porque era como viajar día y noche. Ujú. Entonces creo que en parte por eso era como que hubo un avance más rápido, porque no se descansaba, se viajaban 12, 14 horas seguidas y era como llegar a un lugar, nada más llegabas, qué sé yo, te daban de comer algo y en una hora volvíamos a salir y otra vez a viajar, eso era viajar día y noche. ¿Y quién organizaba eso? O sea, ¿quién te decía por dónde Pues iban, cómo era? las mismas personas que fui conociendo, por ejemplo, cuando salí de mi país, iban varias personas conmigo. Entonces era como que había una en especial, que una personita muy especial, que fue que me ayudó mucho con mi niño también. Era una muchacha. Yo siempre digo, siempre conoces personas lindas y era más que nada la que iba como al cuidado o diciéndome, mira, dicen que vamos por tal lado, mira, dicen que vamos por aquí, ya estamos en tal lugar. Incluso en ocasiones me regalaban llamadas para hacerle a mi familia, porque eso también perdés comunicación totalmente. Claro. Y las personas con las que vas viajando, si vas con un, por ejemplo, si vas con un coyote o algo así, solo si le vas pagando, si llevas dinero en el momento, es como que ellos, ok, te dan el teléfono para que hables, pero en ese momento fue todo así tal cual. Yo ni siquiera dinero en efectivo llevaba, no llevaba nada. ¿Y cómo hacías de dinero? Mi familia se encargaba de mandar los pagos y eso. O sea, le estaban pagando a alguien para que te Sí, llevara de lado a lado. estaban ayudando, sí. Y la persona también que era de aquí de Estados Unidos estaba en parte ayudando y como en el medio, por así decirse, porque conocía a la persona con la que yo venía. Y bueno, ¿en qué momento ya como llegas a la frontera? Ya cuando ya cruzo, eso fue como no me acuerdo si fue como en septiembre ya. Ujú. Ya fue como en septiembre, ya creo que esa parte sí, esa parte omití la mejor. Voy a volver. Pues ya cuando ya yo logro cruzar después de esas 3 semanas, yo cruzo, me entrego a migración y ya luego empieza como quien dice, me llevan a un lugar. ¿Y cómo fue la cruzada? ¿Te fue bien? Fíjate, nada más fue como que nos subieron en una balsa con mi niño Sí. y nos pasaron por un río, una parte del río, qué sé yo. Yo eso era una parte que tenía mucho miedo, porque yo pensaba y decía, escuchaba muchas cosas de que la gente se muere, se ahoga. Yo Ujú. tenía mucho pánico por mi hijo más que nada, porque igual no sabíamos nadar ni nada. Yo traía ese niño tan chiquitito y ya en el momento que nos suben a la balsa, nos cruzan, la persona que nos cruzó pues iba caminando, no fue tan mala la cruzada también por ahí. Y ya de ahí en más fue como que quedamos solos totalmente el niño y yo.
y nos dicen, camina hasta cierta distancia y ahí vas a encontrar unas patrullas de migración. O sea, Y la misma persona que los atravesó a México los cruzó. no, 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 ella ahí no. sí, esa persona no, que llegamos hasta México y ya luego él, no sé qué pasó, se devolvió. Y pues ya nosotros, el grupo con el que yo venía o las personas, quedamos totalmente con otras personas que ni siquiera conocíamos, Ah, ok. que ni siquiera nunca había visto en la vida. Pienso que así es como trabajan ellos, O sea, van. él llegó hasta cierto punto, los entrega a Sí, otro. Ok, sí, es así creo como funciona, pues en aquel tiempo, como te digo, ya eso fue hace muchos años sí. que pasó. Entonces ya una vez que cruzamos y todo eso, ahí es donde empieza también el proceso difícil, porque cuando uno llega acá, los agentes sí te tratan muy mal, te humillan, te gritan, te dicen cosas horribles, te dicen que no debes estar acá, que eres un delincuente, que a lo mejor vienes huyendo porque, no sé, cometiste algo en tu país y que aquí no tenemos derecho de estar, que aquí los únicos que tienen derecho de estar son pues obviamente los ciudadanos americanos. Y lo más sorprendente es, como decís, es pareciera como que esas personas no conocen como que nada los conmueve. Les podés estar contando cualquier historia, les podés estar contando que casi que te matan en el camino y a ellos no les importa. Entonces, luego de eso, estábamos en un lugar, esa es la parte más fea también, en el cual cuando cruzas, ellos te meten en un lugar, se le llaman las hieleras, las Ujú, famosas hieleras que le llaman aquí, sí. que son unos lugares sumamente grandes y donde está súper frío. Ahí súper frío, ahí no hay camas, ahí no hay nada. Lo único que hay hasta casi por una esquinita son dos o tres sanitarios de los de metal, eso es lo que hay. Y de ahí en más no hay lugar para sentarse, es como un lugar totalmente vacío, pero súper frío y está totalmente cerrado. Lo único que tiene es tal vez una ventana de cristal y una puerta, que obviamente nada más se puede abrir cuando un agente quiere, no sé, tal vez llamar a alguien o ir a buscar a una persona. ¿Y cuántas personas saben ahí? Uf, no tengo idea, pero entre más personas, creo que en ese momento bien ahí adentro, bien habíamos como alrededor de unas 60, 70 personas, más o menos. ¿Puras mujeres y niños Sí, o era de todo, de todo? mujeres, niños, bebés, incluso había una muchacha con su bebé recién nacido que también había cruzado, tendría al menos unos 2 meses, había mujeres embarazadas, había de todo. Eso sí, mujeres y niños de un lado, creo que los hombres los tienen separados en otro lugar. Y sí, era muy duro. ¿Y en el piso? Y en el piso, sí, no había lugar para sentarse, y lo único que te daban como para tratar de no sentir tanto frío son unas cobijas que le llaman ellos, que vienen siendo como unas mantas como térmicas, Térmicas. Ujú. que eso es lo que te daban. Y me acuerdo que yo juntaba muchas, yo agarraba varias y las empezaba y las hacía como que eran una almohada para poder acostar a mi niño. Las hacía así como grandecitas para que él se pudiera acostar porque él me decía que tenía sueño. Y entre más personas van entrando a ese lugar, ellos más frío ponen el lugar, como que le bajaran más a la temperatura. Ujú. Y lo que se supone que es como un castigo que ellos hacen, que ellos le hacen a uno eso como para que uno diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, quiero mejor que me deporten o no sé. Y nada más ahí en ese lugarcito así estuve como, no sé si 2 o 3 días. Ujú. Y ahí no te dan comida, ahí no sabes qué hora es, no sabes qué día es, ni qué fecha, no sabes nada, porque pues no entra ni la luz del sol, no puedes ver por ninguna ventana si es de día o es de noche. Y ellos lo único que daban, por ejemplo, comida no daban, lo único que llegaban y daban era un jugo pequeñito así como de naranja, y te llevaban 2 panes como sándwich y una porcioncita de mortadela en medio. Eso era todo. Eso no llevaba ni mayonesa, ni lechuga, no llevaba nada. Eso solo era así. Sí, pan, mortadela, pan. Pan, mortadela, pan y un jugo. Y Ok. daban uno por persona. Entonces era muy triste porque solo llegaban las 3 veces en el día. Y no sabía, y por eso te digo, no sabías si era de mañana, si era de tarde o era de noche. Lo único que sabías era que 3 veces se abría esa puerta, te llevaban eso y eso era todo lo que uno comía todo el día. ¿Y en qué momento sales de ahí?
Ya luego pasaron 3 días Ujú. y ellos empiezan como a llamar por nombre a las personas y van saliendo, van saliendo. Entonces me llaman a mí por mi nombre, mencionan el nombre de mi hijo, salimos de ahí, nos dicen que tenemos que pues hacer una fila, que tenemos que firmar unos documentos y que vamos a ser trasladados para otro lugar. Entonces ya después de eso fuimos trasladados para otro lugar similar a ese, pero ya ese era, ya no era así ese lugar como un congelador, como muy frío así, sino que ya era diferente, ya tal vez ahí en ese lugar por lo menos habían colchonetas. Y eran, ahí ese lugar le dicen, bueno, no sé si todavía se lo dicen así, le dicen el gallinero, por Ok. lo que son como unas jaulas grandototas, que es ahí básicamente donde ya lo llevan a uno, ya por lo menos ahí había una colchoneta, te dan otra vez una de esas térmicas, de esas cobijas térmicas, para poderte mantener en calor por lo mismo que ellos tienen frío, pero ya tienen la temperatura más moderada. En ese también estuve más de 2 días, ya ahí era diferente, por lo menos ahí te daban una fruta, te daban un sándwich, te daban un snack, ya. Igual te la llevaban 3 veces al día, te daban de comer algo por lo menos. Y en ese trayecto te estoy hablando que desde que yo había cruzado la frontera hasta todos esos días, nosotros con mi niño ni siquiera nos habíamos dado un baño, no nos habíamos cepillado los dientes, o sea, así tal cual cruzamos ese día la frontera para aquí, así tal cual estábamos. Y ellos te hacen, por ejemplo, quitarte, si traes tenis, te hacen que te quiten los cordones, que les entregues, por ejemplo, si traes un listón en tu pelo o una cola o lo que sea, como le decimos nosotros, también te lo quitan. Cadenas, anillos, pertenencias y todo eso que tengas, se lo tengas que entregar también. Ya después de ese lugar, ya es cuando ya me dicen, ok, a usted la vamos a pasar a un centro de detención de familia. Y pues no entendía nada porque en ese momento pues yo no sabía nada. Bueno, dije yo lo que sea que tenga que pasar. Ya después de eso nos mandan a un centro de detención de familias que estaba ahí en El Paso también. eh, y nos tuvieron ahí encerrados como por un mes. En todo ese trayecto, en el momento mi familia no sabía nada de mí, ya tenían más de una semana de no saber nada de mí. Ellos no sabían, ni siquiera les habían dicho si habíamos cruzado o no, ni nada. Entonces, ya luego llegamos al centro de detención y lo primero que hacen es que ya cuando bajas del autobús y todo eso empiezan a pasarte por tu nombre. Ahí pues ya es muy diferente, porque ya por lo menos ya ahí es donde te dan de comer, te dan ropa, te puedes bañar. Y te digo que después de como casi una semana, pero fueron prácticamente 6 días, pude volverme a bañar, pude bañar a mi hijo, nos pudimos volver a cepillar y fue como un alivio también, porque igual la ropa que traíamos la tiramos, nos dieron ropa y zapatos también ahí en ese lugar. Y es como que, según yo en el momento, oh, va a mejorar las cosas, pero también, o sea, no es nada bonito estar así encerrado, estar llevando todos los días la misma rutina, tenés que estar, no puedes comunicarte siquiera con tu familia porque también tienen que enviarte dinero para recargar las tarjetas y poder hablar. Entonces, cuando llegué, ellos te dan una tarjeta y te dicen, tienes tantos minutos para hacer una llamada. Y ya, eso es todo. Y si tu familiar te quiere, no sé, quieres llamar, tienes que decirle a tu familiar que te ponga dinero y así te puedes comunicar con él. Y así fue el trayecto. Ya luego de eso, ya mi familia supo de mí, supo que yo estaba en el centro de detención, ya pudieron respirar, como quien dice, y pudieron estar tranquilos, porque ¿Pero porque tú los llamaste o alguien más los llamó? no, los tuve que llamar yo, sí, Ok. porque ahí hay una zona en el centro de detención donde están, por ejemplo, los teléfonos, la cabina de los teléfonos, y ahí es donde ellos te dicen, aquí es donde puedes hablar, y ya te dan una tarjeta, entonces ya, es como, me imagino que son las cárceles aquí, pero de familias, por así decirse, entonces estábamos separados por bloques, es un lugar grandísimo. ¿Ahí sí ya habían camas y eso Ahí o sí no? ya habían camas, ya habían camas, ya habían recámaras más grandes en las cuales tenías que compartir por lo menos como con 3, 4 familias más, por así Ujú. decirse. Y eran unas literas. Entonces era así el lugar ese, ya por lo menos tenías tu cama donde dormir. Y era un poquito incómodo todo porque pues no era como las mejores condiciones, pero por lo menos había un refrigerador donde podías, qué sé yo, si querías un jugo, podías agarrar un jugo, una galleta, te podías servir un café. Y decía yo en el momento, pues, en comparación a como cuando llegué, que estuve en ese lugar tan frío, en el que te daban solamente un juguito y 2 panes
al día, por así decirse, 3 veces. Y a veces yo me quedaba hasta sin comer porque yo prefería que mi hijo comiera. Entonces yo decía, cuando yo veía que mi niño se alegraba y que decía que traían la comida y aplaudía, yo le daba mi comida a él. Decía, ese pan, decía que se lo coma mi niño. Y había momentos en los que yo decía, pues ni hambre me daba a veces por la situación que estaba pasando. ¿Y Fue muy cómo duro. saliste de ahí, de Ya luego situación? estuve el mes en ese lugar. Cuando salí de ahí, salí pero me pusieron un grillete en el tobillo. Luego cuando salgo de ahí es cuando ya llego aquí a Dallas, ya con la persona que me recibió. Y pues también ahí es como que, pues yo pensaba, no, pues ahora todo va a estar bien y todo va a estar mejor, pero es como muy difícil porque te cuesta adaptarte a un país, a un lugar, a todo totalmente diferente y el extrañar a la familia. En mi cabeza, yo aunque estaba pasando por todo eso, a mí no se me olvidaba la razón por la cual yo había venido. Y yo seguía llorando todos los días y yo tenía aquel ahogo en el pecho y aquellas ganas de querer desahogarme, pero no podía porque tenía que atender todo eso también al mismo tiempo. Entonces era como que en ese momento ser fuerte fue no una decisión, sino que una obligación, más que Era la nada. única opción. Era la única opción. Tenía que pensar ahora en el niño, en alguien que estaba muy chiquitito, apenas él no iba a comprender nada todavía de lo que estaba pasando. Él ni lo entendía, él lo único que me decía era que él quería ir a su casa, que quería ver a su papá, que quería que le habláramos a su papá y todo eso. Entonces sí, fue una situación muy, muy complicada. Ya cuando estoy aquí empiezo a ver cómo es todo, de repente las personas que me recibieron también. Al principio todo bien, ya después fue como que se portaron bien feo, me corrieron de su casa porque pues no podía trabajar y pues ¿Por qué no podías trabajar? ¿Por el traía mi grillete o por grillete, el...? traía el grillete y otra era porque tenía visitas con los oficiales de migración una vez a la semana. Y pues tenía que estarme presentando constantemente y pues como ellos te andan monitoreando dónde estás y todo eso, entonces al principio, al no saber nada, me podía más el miedo de decir, ¿qué tal que pase que yo me vaya a trabajar? Y yo sabía que, como lo que ellos me habían dicho, que no podía hacerlo, era como que en ese momento tenía mucho miedo Ujú. de hacer las cosas mal o de, por así decirse, desobedecerles a ellos y aparte no tenía como un asesoramiento de que me dijeran, no, pues sí, no digas nada o vete a trabajar o lo que sea, total que yo nunca incumplí eso. ¿Con el grillete ese te tocaba permanecer en la casa No o podía cómo? salir, yo podía salir a cualquier lugar, podía Ujú. salir a cualquier distancia o lo que fuera. Lo único que, por ejemplo, nunca supe si era verdad o qué sé yo, porque pues no llegué hasta ese punto de que no podía salir del estado. A mí nunca me lo dijeron. Total que el grillete, por ejemplo, tenía que siempre estar cargado. Tenía que cargarlo al menos por una hora, porque entonces a veces cuando se estaba descargando y si yo estaba en la calle, los agentes me comenzaban a llamar que tenía que cargar mi dispositivo, que porque tal vez no sé si es que pierde la señal para ellos, no sé. Total que eso es una regla. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, que empiezan ellos a ver que te están llamando mucho, es como que para ellos es algo ya como falta. Total que en ese momento los lugares donde las personas estas que me llevaban estaban tratando de conseguirme trabajo, pues muchas veían que una no tenía documentos para trabajar y otra pues que traía el grillete, entonces había mucha gente que no se quería arriesgar. Y al pasar eso me dijeron pues tenés que buscar para dónde irte. Y fue feo porque yo llegué aquí con mi hijo, yo aquí no tengo familia. En ese momento yo no tenía absolutamente a nadie. Esas personas hicieron ese favor porque me conocían nada más y porque conocían a mi familia, pero no era porque eran mis familiares directos. Entonces fue muy feo porque tenía como 2 meses más o menos de estar aquí cuando ellos me dijeron que me tenía que ir o que tratara de buscar ayuda en una iglesia o en algún lugar. Entonces imagínate, llegás y pensás que todo ahora sí va a estar mejor o va a mejorar o ya por lo menos estás en el destino donde llegaste y te das cuenta que las cosas empiezan a empeorar, porque yo era ahora llorar y estresarme y llorar porque decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿para dónde me voy a ir si no conozco a nadie? Tengo este niño, ¿cómo voy a ir a la calle? ¿A quién puedo llamar?
¿a dónde puedo buscar ayuda? Yo no sabía de absolutamente nada. Estaba recién llegada, entonces sí, fue muy feo. Lo bueno y la ventaja que conocí unas personas muy buenas también de otro país, de El Salvador, y ellos fueron los que me ayudaron sin conocerme. Sin conocerme, les conté acerca de mi situación, lo que estaba pasando, y ellos trataron de ayudarme por medio de una iglesia. Me ayudaron, trataron a conseguirme un cuartito de renta a principio, pues como yo no trabajaba tampoco, entonces me dieron unos días en su casa, pero igual ellos tenían mucho miedo, por lo mismo que la mayor parte de la familia no tenían documentos. Y tenían miedo por lo mismo que sabían que si migración podía llegar en cualquier momento donde yo estaba por mi ubicación por el grillete. Entonces, mucha gente tenía miedo, pero de ayuda sí, gracias a Dios que en ese momento sí pude conocer a estas personas, me ¿Cómo tuvieron los unos conociste? días por medio de la iglesia, porque cuando yo llegué aquí empecé a asistir a una iglesia. Entonces ahí fue donde yo a ellos los conocí. Luego al tiempo también conocí otra señora familiar de ellos y ya fue donde yo empecé a rentar una habitación en la casa de ella, me ofrecieron ya trabajo limpiando, ahí fue donde, como quien dice, inicié ya como a querer empezar a estabilizarme y empecé a tener un tipo de distracción porque antes de eso yo no estaba trabajando, tenía mucho tiempo libre y me la pasaba deprimida llorando todo el tiempo. No quería comer, no quería salir a ningún lado. Y todos esos años que estuve así también, porque fueron muchos años, me costó superar muchísimo lo que pasó. Entonces, parte de eso, con el tiempo, mi hijo también absorbió todo eso que yo, porque básicamente era cuando era mi descarga, entonces él estaba ahí, los niños absorben todo eso. Y también a él le afectó muchísimo. Y ahora la parte que más ha sido dura, porque el trayecto aquí la vida no es nada fácil. No es nada fácil porque se te va en trabajar y en pagar aquí, más cuando sos mamá soltera. Es muy duro, es muy difícil el tratar de salir adelante, pero uno trata y trata de adaptarse al sistema de vida de aquí. Y ya después lo único que te enfocas es el, la oportunidad de vida que hay para el niño. Yo era lo único que pensaba después, mi hijo aquí tiene la posibilidad y la oportunidad de estudiar, de aprender el idioma, de ser alguien, de estudiar, ya que yo no tuve el privilegio de estudiar en una universidad, de avanzar, de un montón de cosas, entonces ya te empezás a enfocar más, no solamente en lo que vos querés, sino que en lo que querés para tu hijo. Porque aunque yo nunca, estando en mi país, yo nunca planifiqué venir para acá, jamás. A mí nunca se me cruzó por la cabeza dejar todo mi trabajo, mi familia por venir acá. A mí lo que me obligó a venir fue lo que le pasó al papá de mi hijo. Y el miedo de regresar, obviamente, de que la misma persona, o sea, de que su hermana lo dañó, o me vaya a hacer algo a mí o al niño. Eso es algo de que es la razón principal por la cual estoy aquí. No Claro. porque quise, no porque se me ocurrió, no porque me lo inventé. Es porque las circunstancias me obligaron. ¿Cuánto tiempo tuviste el grillete? El grillete lo tuve como por 4 meses nada más. Y eso fue bueno porque muchas personas lo traen hasta 2, 3, 4 años. Hay mucha gente, yo conocí personas que tenían más de 2 años de traer grillete y no se los quitaban. Y yo con 4 meses que lo anduve estaba súper desesperada porque pues también aunque es molesto, te lastima, te golpeas porque como va aquí es tan grande el aparato, entonces te golpeas. A Ujú. veces estás haciendo algo y de repente te golpeas aquí el tobillo. O cuando traes algo muy apretado, un pantalón en este caso, porque son grandes los grilletes también. En ese momento yo traía uno bien grandote, era como así. El pantalón me lo apretaba, entonces tendía a pegarme en el tobillo y tenía que andármelo arreglando y cuando me hacía el brazalete más arriba, me apretaba la pierna. Entonces tenía que estar que sube, que baja, que acomódatelo y a veces me lo movía para este lado. Lo traía de este y me lo giraba para enfrente, Ujú. para que no me estuviera molestando tanto. Por lo menos para cambiar un poco. Sí, para cambiar un poco y Para tenía harto que... tiempo. Sí, No sabía era... que eso lo dejaban tanto tiempo. No, es bastante y gente que se lo pueden dejar hasta más, personas que lo tienen hasta 3 años. ¿Y cómo fue, bueno, digamos, empezar a trabajar como con tu hijo? Uy, esa ¿Cómo parte hacías? también, bien difícil porque pues el buscar a alguien que aquí los niños uno sí o sí tiene que dejarlos a cuidar con la primera persona que te salga y es muy difícil porque pues uno trae la desconfianza
y no conoces a las personas y decís, ¿cómo le puedo dejar a mi hijo a una persona que no conozco? Y sí, cuesta mucho, cuesta mucho. Lo bueno es que en ese tiempo la ventaja fue que la que empezó a cuidar a mi hijo era la cuñada de la persona que me estaba ayudando, de la que me daba el trabajo. Pero sí me costó antes encontrar a alguien, porque antes de ella me lo cuidó otra muchacha y la muchacha me quería cobrar por todo, hasta por cada pañal que le cambiaba. Que si el niño se vomitó, le voy a cobrar porque tuve que lavar la cobija y que me la vomitó y le voy a cobrar el jabón y le voy a cobrar la lavada. Dije yo, esta mujer me va a dejar pobre. ¿Cuánto cobran por cuidar a un niño? Por cuidar a un niño, usualmente el día, en ese momento me lo cobraban como en $20 el día, porque estaba pequeñito y necesitaba pañal. Ujú. Necesitaba usar el cambio de pañal, perdón, entonces no, eran 25 el día. Entonces, ponle que a la semana yo le pagaba 125 a la señora que me lo cuidaba. Y aparte esta persona que me lo cuidó al principio, que era otra muchacha, te digo que me quería cobrar si de repente al niño algo le había hecho daño y se había puesto mal del estómago y su pañal se le había pasado, que le voy a cobrar $10 más porque pues tuve que lavar la cobija porque me la ensució. Y que le voy a cobrar 5 más, entonces de 125 ya se iba haciendo casi a 150. Entonces ya sí fue muy difícil porque empecé a ver que cada semana yo tenía que, aparte de, por ejemplo, no era mucho lo que a mí me pagaban, porque me pagaban como $80 el día como ayudante de limpieza. Eso era lo que ganaba y eso fue allá por el 2015, 2016 más o menos. Eso era lo que a mí me pagaban y yo sabía de que cada semana que venía mi pago tenía que pagar de ahí el cuidado del niño, aparte tenía que comprarle sus pañales, su leche y todo eso y decía yo, y ahí ya se iba todo. ¿Y pagabas renta? Y sí, también pagaba, al mes pagaba mi renta. Fue muy duro, por mucho rato estuve así y pues era muy difícil para mí. Ya luego fue cuando ya otra persona me lo cuidaba, ya era con más confianza, era la cuñada de la señora que me estaba dando trabajo. Y sí fue muy difícil. Ay, no, más difícil fue cuando al niño le tocó entrar al kinder. Ay, eso fue. O sea, sí te lo puedo decir que para uno que es mamá soltera y llega a este país la ve muy duro, muy duro. Si yo que solo tengo un hijo, no me, o sea, y hay personas que tienen más niños y tienen que luchar así, yo las admiro mucho porque es muy difícil, pero pues se sale adelante. ¿Y por qué es más difícil cuando fue el kinder? Porque no tenía una persona que me lo recogiera y como él solo iba 3 horas, tenía que dejarlo yo en la mañana, irme a trabajar y a veces me tocaba a ciertas distancias, 20 minutos o media hora o 40 minutos de distancia de aquí de donde yo vivía o de donde el niño iba al kinder hacia mi trabajo, porque no tenía un lugar fijo. Como trabajaba en limpieza, todos los días andaba en diferentes lugares. Entonces era ir a mi trabajo y para las 11 de la mañana tener que volver a manejar por 40 minutos para recoger al niño, llevarlo donde la persona que lo cuidaban y regresarme a mi trabajo. Entonces me tomaba mucho tiempo en ir, volver y así todo eso. Entonces terminaba tarde de trabajar. ¿Y por qué no solamente lo dejabas donde una persona que lo cuidara? Pues en ese momento la señora no manejaba. La persona que me lo cuidaba no manejaba, entonces no podía recoger niños. No, pero Entonces, digamos, tú en vez de no, en vez de llevarlo al kinder, ¿por qué no lo dejabas solamente con ella? ya estaba inscrito él en el kinder, ya era la edad que le tocaba ir al kinder. Y como él ya estaba inscrito y todo eso, pues yo ya no lo podía sacar. Ya no Mm. lo podía sacar porque también eso acá tengo entendido que te metes en problemas. Sí, están como muy pendientes de los niños. Sí, entonces ya eso fue lo que tuve que hacer. Y sí, te puedo decir que apenas hace un año, ya mi hijo tiene 12 y desde que tenía 4 años que él entró a la escuela, al kinder, yo he estado en eso, que tengo que estarlo llevando, a veces me tocaba traerlo hasta que me acomodé y conseguí a alguien que sí lo pudiera recoger, pero igual yo lo tenía que levantar por las tardes. O sea, Ujú. lo llevaban donde alguien que me lo cuidaba y en la tarde que yo salía del trabajo tenía que irlo a recoger hasta donde lo cuidaban, pero en las mañanas irlo a entregar a la señora que me lo llevaba a la escuela. Entonces fue así. Todos estos años fueron así. ¿Y por qué ahorita ya no? Ahorita ya salió más fácil porque ya él ya está en middle school y ya pues
Lo bueno es que donde vivo, el autobús pasa por ahí. Entonces ya él toma el autobús, ya no tengo que yo recogerlo, ya Mm, no tengo que llevarlo, ya no tengo que dejarlo a que lo cuiden, porque yo salgo antes de la escuela. sí. Antes que él salga de la escuela, pues yo ya estoy en casa y ya pues ya es como que te pones a pensar, tienes un respiro al menos en esa parte, después de casi, por así decirse, unos 8 años más o menos. ¿Y sigues trabajando en limpieza? No, no, ya hace muchos años dejé lo de la limpieza, estaba muy cansada ya, Es pesado. muy cansada, sí, es pesado, trabajaba de lunes a sábado, no había descanso. Ah, también eso fue muy, muy pesadísimo. Trabajaba a veces desde 6:30 de la mañana hasta, a veces eran 9, 10 de la noche, y yo estaba tal vez en los apartamentos limpiando todavía. ¿Y te pagan lo mismo o te pagan overtime o No, ellos no pagan el pagan, día? pagan por comisión, o sea, por lo que hagas. Ah, Por ok. cada apartamento que limpias te dan un precio de cada apartamento y dependiendo de los que te hagas en el día, eso es lo que te van a pagar. Sí, ahí en esos, bueno, en ese momento no era por hora, sino por lo que yo hacía. Ya, por Sí, apartamento, digo. sí, por apartamento. Pero Sí. ahorita ya estás más estable, ya estás más Ahora ubicada. más tranquila, porque decidí también dejar el trabajo tan pesado, estaba muy cansada, pasaba más adolorida, no me alimentaba bien, tenía que andar siempre a la carrera, aparte que los carros se dañan mucho también, en eso de que vas para todos lados, a veces me tocaba ir manejar 1 hora, luego tenía otro lugar a otra distancia, 45 minutos, entonces todo eso era que a poco me estaba cansando y también empecé a notar como que los químicos me estaban haciendo daño, porque de repente podía empezar a sentir que ya la garganta, la nariz, estaba teniendo mucha secreción en la nariz y ya podía ver que había cambiado de color. Las manos siempre las tenía heridas, quemadas, siempre las tenía peladas por el químico, todo, o sea, y bajé de peso muchísimo también. Ujú. Bajaba de peso muchísimo porque por el afán de estar trabajando y estar queriendo sacar el trabajo, uno a veces no se alimenta. Y la mayor parte de eso es porque estás pensando y decís, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, tengo que ver cómo soluciono esto, cómo soluciono lo otro, tengo que pagar el cuidado de mi hijo, la comida, la renta, eh, el carro, el teléfono, la aseguranza, o sea, todo ese montón de cosas los traes tan aquí en la cabeza que lo único que pensás es querer sacar el trabajo para poder suplir todo lo que necesitas. Y no es fácil, no es fácil, por eso te digo yo, ha sido muy duro, es muy duro el venir a este país sin familia, sin apoyo, sin conocer a nadie, con un niño tan pequeño. Sí, ha sido un trayecto muy duro. Incluso hasta este tiempo, bueno, mi hijo ya está grande, ya no necesita un cuido así como antes, pero incluso si yo consiguiera, por ejemplo, un trabajo en diferente horario, en las noches, por así decirse, o en las tarde-noche, yo no tendría quien lo cuide. Y eso que ya han pasado muchísimos años, porque la persona que lo cuidaba cuando él era pequeño, pues dejó de cuidar niños y pues no es como que yo también tenga tanta confianza como para dejarlo en cualquier lugar o irme a trabajar de noche. Y es como que él siempre ha tenido que andar conmigo para todos lados. Qué historia tan difícil. Sí, sí, ha sido complicado. Creo que no todo es como parece, porque fíjate que incluso cuando yo estaba en Honduras, yo me acuerdo que había un familiar, era pues la hermana de mi padrastro, por así decirse. Y nosotros, como todos, ¿verdad? Como todos los que están o los que cuando no hemos llegado a conocer acá todavía y no sabemos cómo es el estilo de vida, siempre decimos eso. No, allá están ellos y allá es fácil porque allá ganan en dólares. O por así decirse, ay, ¿qué será que la tía no nos manda nada? Si ha de tener dinero. No, eso es, no, 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 hasta que uno viene y conoce cómo es aquí realmente, se da cuenta. No, es que aquí no, no, los dólares no están como que salís afuera, sacudís el árbol y ahí te caen todos. Un día que no trabajes, un día que no te lo pagan. Ahora Es, tú eres la tía que no manda nada. ahora yo soy la tía que no, soy la tía que no manda nada. Entonces, que no, porque me acuerdo que decía yo, no mandan ni recargas para el teléfono, no mandan pero ni un par de zapatos. Y digo yo ahora, con el tiempo te pones a pensar y decís, no, lo duro que es, y a veces uno quisiera, de verdad,
uno quisiera ayudar a la familia y decir, ¿sabes qué? Me da pesar la situación que está pasando tal gente, me gustaría, aunque sea mandar $20, y cuando te pones a ver y hacer el cambio, por ejemplo, de la moneda en mi país, y decir, pero $20 no le van a servir para nada. Y quisiera mandar más, pero no puedo, ¿sabes qué? Es difícil que diga yo, voy a mandar $300. Es difícil, es Claro. muy difícil con todos los gastos que uno lleva. Y aquí, por ejemplo, hay gente que dice, no, si esos viven bien allá. O como me dijeron una vez, seguramente te pasas viajando para todos lados. Dije yo, sí, viajo para todos lados, pero porque mi trabajo me lo dice y tengo que viajar. Y esos son los lados que viajo para tener que trabajar. Pero sí, aquí la vida es muy dura. ¿Qué le dirías a alguien que te llame así, no sé, así de la nada y te diga como, oiga, quiero irme para allá? Ay, ¿Qué consejo le darías? es una situación muy complicada porque hay mucha gente que también de repente me han dicho, oh, me quiero ir para allá y le digo, mira, aquí no es tan fácil. Y lo primero que les digo, si tenés a alguien donde vas a llegar, alguien seguro, un familiar y alguien que te diga, cuando llegues vas a tener un trabajo, vas a tener lugar donde vivir, digamos que sea tu mamá o un familiar muy cercano, que te diga yo, sí, venite. Les digo yo, puede ser que te vaya bien si tenés las conexiones, si tenés a alguien súper conocido, súper allegado, que vos digas, por ejemplo, tu mamá, que aunque a veces tenés la familia aquí de repente, porque he escuchado casos que dicen, tengo mi familia aquí, pero mi misma familia me corrió. No es fácil porque aquí, lamentablemente, todo se basa en dinero. Quieras o no, aquí a fuerza tenés que sacar un carro. Y no es por un lujo, sino por una necesidad. Tenés que sacar un teléfono porque no puedes andar incomunicado, tenés que sacar un apartamento porque necesitas un lugar donde vivir. Y todo ese montón de cosas. O sea, yo so, Uno termina volviéndose esclavo, ¿no? terminamos, sí, terminamos pagando un lugar donde solo llegamos a dormir. Uno viene aquí por libertad y No termina hay. volviéndose esclavo de todo. Sí, es bastante esclavizado. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos y aún así solo trabajan para pagar y pagar y pagar. Uno tal vez, como te dije, yo en mi país no tenía tal vez los lujos y las comodidades, no es que las tenga tampoco aquí, pero por lo menos allá yo sabía que pues no tenía que estar pagando tanta cosa como aquí. Allá yo no pagaba nada prácticamente, allá trabajaba para mí y ya. Y para tal vez gastos, uno que otro gasto de mi hijo, porque pues su papá también era muy responsable y me ayudaba. Pero aquí vine a conocer lo que es el pagar hasta por respirar casi mente, pero tampoco es imposible. Bueno, muchas gracias. Gracias por contarnos tu historia, compartirla. Y pues nada, eso era todo. Muchas Ah, gracias, gente. Si saben de alguien que nos quiera contar su historia, que se comuniquen con nosotros y nada, hablamos luego. Bye. chao.